Cuarto día del diario de Santa Faustina, número 552. Cuando conozco tu grandeza y tu belleza, oh Dios mío, me alegro indeciblemente por ser tan grande el Señor a quien sirvo. Con amor y alegría cumplo su santa voluntad, y cuanto más lo conozco, tanto más ardientemente deseo amarlo. Me quema el deseo de amarlo cada vez más. Sumergirse en la fuente de la misericordia. Encontrarse consigo mismo en el propio corazón, concienciarse de la herida de la desconfianza e irse conociendo en la verdad y en el amor nos conduce a descubrir la fuente de la misericordia que reside en lo profundo del corazón humano. Sí, la fuente está ahí, donde a menudo el hombre no es capaz de llegar, donde todo parece estar cubierto por la extraña sombra de la propia debilidad y de las propias limitaciones, inquietudes por uno mismo y por los demás, por la desconfianza y el miedo, la falta de fe, incluso por la desesperación. Pero también es este el lugar donde a veces arde la llama de la fe, la esperanza y la caridad. En esta fuente, el hombre se sumerge para creer en Dios, para creer que es verdaderamente amado, para confiar en su misericordia, para permitir amar a aquel que es el amor. Sumergirse en la fuente de la misericordia, superarse a uno mismo con la propia visión que uno tenía sobre sí mismo, sobre Dios y los demás, significa abrirse a la sanación interior de la mente, la voluntad y el corazón. La sanación de la fe. El hombre lleva en su corazón la profunda necesidad de descubrir la verdad sobre sí mismo y sobre toda la realidad que lo rodea. Al mirar la realidad, tanto interior como exterior, quiere entender los procesos que se realizan en ella. Este deseo de comprender es, de hecho, el comienzo de la transformación de la mente, es decir, el camino que lleva a descubrir y conocer la verdad. Sin embargo, existe el peligro de caer en la ilusión, de sobreestimar la propia capacidad de comprender, lo que le puede llevar a afirmar que ya lo comprende todo, que todo lo puede llegar a conocer, que ya no habrá preguntas a las que no encuentre respuesta. Un enfoque así indica la situación de un hombre encerrado en su mundo y convencido de su superioridad. Un hombre así no tiene la dimensión de la trascendencia y ha perdido el sentido del misterio. Él cree que todo puede ser explicado mediante categorías humanas. Si no lo puede hacer ahora, con certeza lo podrá hacer más adelante. Por otra parte, no se abandona en las manos de Dios y no sabe confiar en Él. Tiene miedo y por eso teme por su propia vida. Tal vez todavía cree en la existencia de Dios, pero cree en un Dios que está lejos de los asuntos humanos, que no se involucra en la vida de las personas, no se interesa por ellas. Cree en un ser superior, pero no está en condiciones de creer en Él. Creer en el sentido de fiarse de Dios y confiar en Él. Con esta perspectiva, el hombre no puede aceptar el pasado en el que está enraizada su vida. Tampoco encuentra el sentido en dicho pasado ni la presencia de Dios. Por otro lado, procura controlar el presente de diversos modos y quiere tenerlo amarrado sea como sea. Esta actitud hace que mantenga a toda costa cierta prudencia, por lo que no es capaz de disfrutar de lo que le trae el día a día y no sabe alegrarse de las cosas pequeñas de la vida. No solo esto, sino que además mira con ansiedad y temor hacia el futuro que se avecina, que desconoce y que puede sorprenderle,
cogerlo de imprevisto, que se le puede presentar como un misterio inexplorado. Esta inquietud no conduce a la creatividad, a buscar nuevos caminos para ir más allá, para superarse, sino que sumerge en él el temor y la incertidumbre y un sentimiento de inseguridad. En otras palabras, una persona así sobreestima la importancia y el valor de las capacidades intelectuales. Cae en una especie de racionalismo frío en el que no hay lugar para el corazón, en el cual se respira frialdad. Se puede vivir en un mundo ilusorio, mirando la realidad circundante y a uno mismo como en un espejo distorsionador que deforma la realidad según los cálculos humanos. El mundo que nos rodea tiene fuerte influjo en esta forma de ver la realidad, como nos dirá San Pablo: y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esta llamada que nos hace San Pablo es una llamada a vivir de fe, porque solo en esta perspectiva se puede llegar a descubrir la verdad fundamental de la propia existencia. Dios es el Señor de mi vida. La fe ayuda a tener una mirada más perspicaz de la realidad que nos rodea, que podemos ver desde otra perspectiva. Enseña al hombre a distinguir la verdad de la mentira, el bien del mal, el amor del odio. Lo que es más, el hombre que vive de fe descubre de nuevo que la realidad es un misterio que atrae e inquieta. La fe lleva a conocer la realidad en su totalidad. Cabe mencionar también que conocer, en el sentido bíblico, no se limita a percibir algo de la realidad, sino que también a permitir que esta realidad que vamos conociendo nos atraiga. Por lo tanto, el don del conocimiento de Dios y de todo lo que Él ha creado no solo es un hecho puramente intelectual, sino que implica un compromiso personal que tiene su origen en el reconocimiento de las obras de Dios y se expresa en la fidelidad y la obediencia a la ley de Dios. El verdadero conocimiento de Dios se nos da en Jesucristo y significa tener una relación vivificante con Él, una relación que se inspira en el amor cuyo creador es el Espíritu Santo. La fe nos muestra también la necesidad de sanar aquello que está enfermo o sujeto a la debilidad. En este contexto surge la necesidad de curar los sentidos humanos mediante los cuales percibimos la realidad, para que no nos dejemos llevar ya por las ilusiones. Para poder curar la percepción de la realidad, es necesario adquirir una sensibilidad nueva que nos revele la verdad fundamental. Dios es el Señor de todo el universo y el hombre es su criatura y su siervo. La sanación por la fe afecta la memoria humana, que en realidad es variable y enfermiza, pues no recuerda ciertos acontecimientos, apenas unos momentos fragmentarios, lo cual hace surgir inquietud y confusión. Tampoco sabe interpretar aquello que recuerda o no sabe cómo amarlo y contemplarlo. No solo eso, sino que a veces le gustaría olvidarlo y borrarlo. La memoria no es solo un lugar donde los eventos, los hechos y el conocimiento son codificados. No es solo una crónica de los hechos. Es algo muy dinámico y activo, ya que ayuda a comprender y a aceptar en la fe, a través de sus procesos, que no se recuerdan y explican los acontecimientos pasados.
Más aún son procesos que van uniendo los hechos formando así una totalidad, poniendo luz para su mejor comprensión. Hoy en día esto se conoce como la memoria afectiva, la cual desempeña un papel importante en la vivencia del momento presente y en la actitud que se tiene en relación al futuro. En la memoria afectiva están codificadas las experiencias importantes, especialmente las que tuvieron lugar durante la infancia, dejando un rastro emotivo en nuestra psique. Esta experiencia emotiva se activa cuando pasamos por experiencias similares. Aquí los mecanismos de defensa juegan un papel importante, los cuales tienen como objetivo negar, deformar las vivencias y los hechos que vamos teniendo. La memoria juega un papel importante en el proceso de formación de la fe y a la hora de transmitirla, debido a que los recuerdos y el hecho de vivir de la propia historia de vida hacen que la fe sea más personal. Al apelar a la memoria, no solo se recuerdan los hechos del pasado, sino que eso también nos hace mirar hacia el futuro. No se trata pues solo de hacer una crónica de los hechos, sino de nutrir las experiencias y las vivencias que serán la base sobre la cual se vaya edificando y experimentando el futuro. La fe se convierte en algo esclerótico cuando se pierde el sentido de volver al pasado en el que Dios estaba presente en todos los acontecimientos. Crecer en la fe significa, pues, descubrir y recordar cada día la bondad, el amor de Dios que ha quedado registrado en la historia de cada persona. Por eso, el libro del Deuteronomio nos dice: recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer. Lo leemos en el Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y también Deuteronomio capítulo 11, versículos de 3 a 7, y versículos del mismo capítulo 11, 32 y 7. Capítulo 32, versículo 7. Recuerda, en el sentido bíblico, significa conmemora, celebra de forma solemne. Recordar es celebrar contemplando las muchas cosas que ha hecho el Señor. El gozo de la esperanza. Para buscar el verdadero rostro de Dios y de uno mismo, no basta con estar convencido de que Dios es el Señor de todo lo que existe y que Él es su criatura, su siervo. Si bien acepta esta verdad y se esfuerza por vivir según ella, no obstante se da cuenta de que sigue estando insatisfecho, de que desea algo más. Comienza a percatarse de que en la formación de una imagen positiva de sí mismo tienen una gran influencia las relaciones humanas, especialmente cuando se trata de la relación de un hijo o una hija con su padre y del padre con su hijo o hija. Esta experiencia humana muestra otra dimensión de su relación con Dios. La relación entre el padre y el hijo o hija y a viceversa, la relación del hijo o hija con su padre en gran medida se apoya en la formación de la voluntad que luego se refleja en la acción. A menudo esta dimensión domina tan por encima de los otros aspectos que la persona puede llegar a convencerse de que todo lo puede conseguir con sus propias fuerzas. La autosuficiencia es una de las ilusiones hacia donde uno puede tratar de huir. Quien está convencido de su autosuficiencia permanece profundamente encerrado en su propio mundo y en lo que ya haya logrado. No sabe agradecer, pues considera que todo lo ha conseguido gracias a su propio esfuerzo. En el fondo, él se considera santo, o a veces incluso salvador, y es a él a quien hay que agradecerle todo lo que hace.
Este convencimiento personal de su propia grandeza lo hace incapaz de reconocer sus limitaciones que le recuerdan su fragilidad y debilidad. Lo niega, lo minimaliza o bien atribuye a los demás todas las manifestaciones de su limitación e incapacidad. Este modo de actuar puede generar en la persona un convencimiento de su propia perfección, conseguida a pulso gracias a su empeño personal y a sus sacrificios. De este modo, con el paso del tiempo puede llegar a convertirse en una persona legalista y perfeccionista, es decir, en alguien perfecto en lo que se refiere a guardar los preceptos en la dimensión externa de la ley, y así se afianzará en él el convencimiento de que la observancia de la ley es suficiente para todo. Mirándolo en su totalidad, veremos a un hombre triste que quiere demostrar a toda costa que es muy buena persona. La persona que tiene una actitud así debe cambiar, especialmente en las capas más profundas de su ser, para poder construir sobre la base de una realidad verdadera y no sobre la ilusión. Para poder emprender este camino de transformación hay que tener esperanza y se debe estar abierto a tener una relación profunda con Dios, que es Padre. Y en este sentido se puede observar dos actitudes. Una pone de relieve la brecha entre el Padre y el Hijo o la hija, es decir, la falta de una relación estrecha entre ambos, o a veces incluso se huye de esta relación. Esta relación se basa en la experiencia del miedo que el hijo o la hija experimenta en relación con su padre y por lo tanto se quiere mitigar este miedo o se trata de acallarlo. La segunda actitud se basa en una dependencia excesiva en la que el hijo o hija puede llegar a depender totalmente de su padre, lo que conducirá al hijo a la pasividad y la falta de iniciativa. En relación con Dios, estas dos tendencias pueden adoptar la forma de una actividad excesiva, activista, o de una gran pasividad. Entonces, se cae en pensar de forma mágica. El poner demasiado énfasis en el activismo, algunos hablan incluso de la herejía del activismo, tiene su raíz, entre otros factores, en el miedo y el sentimiento de inseguridad y expresa la falta de seguridad. El miedo empuja a la actividad y a buscar el propio perfeccionamiento con el que el hombre pretende demostrar que es valioso, que merece la atención de los demás. Esto se basa en la experiencia de la recompensa y el castigo. Hay que hacer todo lo posible para evitar el castigo. El activista no sabe cómo alegrarse de lo que ha realizado y siempre piensa que se podría haber hecho mejor, por lo que no sabe agradecer. Subconscientemente está convencido de que todo es mérito suyo. Sin embargo, el trabajo no le proporciona alegría alguna, porque está orientado a demostrarse a sí mismo que es bueno y que puede hacer mucho. Entonces, para una persona así, el trabajo le provoca nuevas tensiones e inquietudes. Estos activistas no confían en sí mismos, se sienten obligados a persuadir a otros para sentirse más seguros de sí mismos. Dicho de otro modo, se ven a sí mismos como a través de un espejo curvo que deforma la imagen, se ven a través del prisma de su complejo de superioridad. En una persona así es visible su temor a ser imperfecta. Una excesiva dependencia en relación al Padre, que puede hacer surgir una espera pasiva, también se deriva del miedo y del convencimiento de que sin un padre uno no significa nada. Eso genera constantemente un miedo a comprometerse. Esta actitud tiene sus raíces en el complejo de inferioridad. El miedo muestra aumentadas las propias limitaciones y hace que uno se concentre demasiado en sí mismo,
por lo que lo paraliza, lo conduce a la inacción. Esto, en la experiencia de la fe, me conduce a caer en la ilusión de que por mí mismo no puedo cambiar nada en mi vida y por eso no me comprometo, no cambio nada, porque de todos modos esto no serviría para nada. Uno se dispone de tal modo que no tenga que tomar decisiones ni involucrarse para no tener que cambiar nada. Todo se lo deja a Dios, pues es Él quien debe actuar, pues sabe mejor lo que más conviene. De este modo deja toda la responsabilidad a Dios. Tanto la primera actitud como la segunda indican que tiene una imagen enfermiza de sí mismo y de Dios. Dios se le presenta como un papá bondadoso, dependencia excesiva, o bien como un juez, como un policía, como un acusador, gran distancia en la relación. O bien puede no aparecer ni siquiera como una persona. La curación de ambas heridas, tanto una como la otra, al tratarse de un proceso, se realiza al ir descubriendo gradualmente el propio valor, al recuperar autoestima y al darse cuenta de las propias limitaciones para así poder encontrar a Dios con su rostro verdadero. Descubrir a Dios como Padre lleva a desear hacer el bien, pero no por obligación, sino en la libertad para comprometerse a colaborar en su causa. Es el camino de la esperanza, ya que descubrir la grandeza de Dios y su cercanía muestra la grandeza y la dignidad del hombre. Jesús, al mostrarnos a Dios como Padre, nos sorprende, pues este Padre festeja no tanto en su majestad de realeza, sino que lo hace en la simplicidad del Padre que ha encontrado a su Hijo. ¿Por qué el Padre celebra el regreso del Hijo? El regreso del Hijo a la casa paternal es un motivo suficiente para festejar. El Hijo, al volver, reconoce su situación en la verdad. El hecho de reconocer sus limitaciones, su debilidad, su pecado, no causa que el Hijo sea castigado. Tampoco por ese motivo la persona se ve privada de la capacidad de hacer el bien. En otras palabras, quien reconoce su pecaminosidad, sus limitaciones y su insuficiencia, experimenta el amor gratuito de Dios, que siendo un regalo, es también algo que obliga, es como una invitación a hacer el bien. Dios, que es Padre, nos libera del miedo y de la superstición. Nos invita a un banquete para compartir su alegría. Abraza a todos, pero sobre todo al que se siente débil, enfermo y perdido. ¿Cómo se puede tener miedo de un Dios así? Hay mucho miedo en nosotros, dice Cardenal Newman. El miedo ante la gente, miedo de Dios. También hay mucho miedo no bien determinado. Cuando entramos en la presencia de Dios y comenzamos a sentir la enormidad del miedo que hay dentro de nosotros, queremos huir de muy diversas maneras hacia tantos entretenimientos que tan generosamente nos ofrece el mundo. Pero no hay que temer a nuestro miedo, más bien debemos enfrentarnos a él y amarlo por su nombre y ponerlo ante aquel que dice: no temáis, soy yo. Por lo general, le mostramos a Dios solo aquello que es cómodo para nosotros. Sin embargo, cuanto más nos atrevemos a descubrir ante Él nuestro temor, tanto más intensamente sentiremos que este amor, que es el amor perfecto, nos libera del miedo.
la intimidad del amor. En la relación con Dios y en el hecho de ir descubriendo una imagen positiva de sí mismo, el hombre es invitado a hacer el siguiente paso. Así, descubre en sí mismo un profundo anhelo de amistad. Quiere convertirse en un amigo de Dios, un amigo del prójimo y también desea hacerse amigo de sí mismo. Un amigo es aquel que está cerca, es la persona que experimenta de una manera especial el amor y lo comparte con el otro. La amistad nace del amor y multiplica el amor. En este contexto vale la pena señalar que el deseo de amistad se inscribe profundamente en el mundo interior del hombre, quien a su vez está centrado en este deseo de amor. El hombre anhela poder amar, pues el amor es condición necesaria para su desarrollo. El amor es tener el coraje de entrar en una relación íntima, consiste en edificar y consolidar unos vínculos humanos que den vida. El amor es una realidad muy cercana para toda persona, puesto que todos deseamos amar y ser amados. Sí, el hombre llega a ser plenamente humano cuando ama. El amor es un movimiento espontáneo del corazón, pero no todos los movimientos del corazón ayudan al amor verdadero y a crecer. A veces hay movimientos en los que uno se busca a sí mismo, en los que hay debilidad y egoísmo. Cualquier apego, sobre todo si es desordenado, coarta el amor, pues en cierto modo esclavizan, incluso llegan a matar la libertad, y el amor requiere de la libertad. La condición fundamental del amor es que hay que dejarse amar para poder amar. Tampoco hay que tener miedo del amor. El temor ante el amor, ante el hecho de entrar en una relación, no va a cambiar nada. Hay que arriesgarse. Así como, por un lado, el hombre no debería temer al amor, por otro hay que liberarse de las preocupaciones excesivas para poder ser amado. Esta actitud se deriva del apego, que es lo que dificulta el amor. A menudo observamos la actitud de esperar pasivamente a que llegue el amor, actitud que surge del convencimiento según el cual uno piensa que el amor es algo normal, algo que te viene, que suele suceder. El amor, sin embargo, no es algo que surja en medio de nuestra pasividad, sino todo lo contrario, surge al salir al encuentro del otro, al salir al mundo, superándonos a nosotros mismos. Por eso hay que salir de esta espera de ser amado para pasar a amar a los demás. El amor engendra amor. El amor es la actividad en el hombre, escribió Erich Fromm. Lo que es más, agregó y pasó a esclarecer que, al contrario de la unión simbiótica, el amor maduro consiste en preservar la integridad del hombre, su individualidad. El amor en el hombre es una fuerza activa, una fuerza que penetra las paredes que separan al hombre del prójimo, una fuerza que lo une a los demás. Gracias al amor, el hombre supera la sensación de aislamiento y de soledad, sin dejar de ser él mismo, mientras que mantiene su integridad. En el amor se hace realidad la paradoja de que dos seres se convierten en uno, aún preservando su identidad. Por eso continúan siendo dos seres. Cuando una persona toma el riesgo de amar al otro, a su vez experimenta el amor. En la vida no es suficiente cuidar las relaciones para que esas sean correctas cuando les falta la carga emocional y sentimental. Entonces, puede que todo esté en su lugar correcto, pero no hay lugar para el corazón. La madurez emocional exige que el desarrollo de las relaciones humanas
esté basado en unos sentimientos y unas emociones sanas. Entrar así en unas relaciones humanas sanas ayuda a tener una experiencia del amor a Dios. Lo que es más, solo al amar uno experimenta lo mucho que es amado por Dios. Este camino conduce al descubrimiento de que Dios amó primero al hombre. La persona que se preocupa excesivamente por ser amada no le permite amar a Dios. Dejarse amar por Dios es dejarse atraer por Jesús. Dejarse amar por Dios es descubrir la amistad que Jesús tiene para con todos, sin excluirse a sí mismo. Ejemplo de ello pueden ser los discípulos de San Juan Bautista que siguieron a Jesús. Sumergirse en la fuente de la misericordia hace que el hombre experimente la transformación interior. Entonces su fe renace, la esperanza se llena de alegría por poder regresar a casa, al hogar donde uno se deja amar por Dios. De esta manera, la persona encuentra en su interior la fuente de la vida y del amor. Dios colma al hombre con su amor y lo llama para que responda a este amor con amor. El hecho de que Dios nos mande que amemos nos puede sorprender. No obstante, este es el camino hacia la plena realización, el sendero que conduce a la felicidad del hombre. De otro modo, su corazón permanecería inquieto, insatisfecho. En aquel que ya ha conocido lo mucho que es amado por Dios, inmediatamente surge el deseo de corresponderle. Este deseo se encuentra con el mandamiento del amor, que es, como sabemos, el más importante. De hecho, se trata del único mandamiento en el que todos los demás mandamientos están incluidos. El deseo de amor está inscrito en el corazón humano. El hombre corresponde al amor con amor. Sumergirse en la fuente de la misericordia de nuevo, cada vez de forma más profunda y más intensa, hace que el hombre sea consciente de que el amor es uno, pero se expresa de un modo triple, en el respeto y en el reconocimiento de uno mismo, amor propio, en el velar y responsabilizarse por el bien del otro, amor al prójimo, y en rendir culto a Dios, y en el temor de Dios, amor a Dios. Quien no encuentra a Dios en sí mismo no puede estar seguro de que lo encuentre fuera de sí mismo. Si el hombre se deja amar por Dios, podrá empezar a amar a los demás. Jesús es manso y misericordioso. Se trata de una mansedumbre que atrae y de una misericordia que restituye la vida al hombre. La fe ayuda a mirar con mayor profundidad a toda la realidad que nos rodea. La ve como desde otra perspectiva. La fe enseña al hombre a distinguir la verdad de lo falso, el bien del mal, el amor del odio. La fe conduce al conocimiento de toda la realidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.